Piali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la quinta casilla de la 15ª trecena, el Tonali Macuili Mazat. 5 venado. Recuerden que esta trecena se Cali tiene como regente a la señora Itzpapalot. Por eso, miren, me he puesto este bonito Keshkemik que trae una mariposa para tener presente que estoy bajo la regencia de la gran mariposa de obsidiana. Y este tonali es del rumbo del poniente, del Cihuatlampa, del rumbo de las mujeres. El color es el negro. Y tenemos en esta coordenada, aparte de la gran influencia de Itzpapalot, otra diosa de lo femenino que alude a la gran diosa en su etapa fértil, madura, creativa al máximo, la señora Tlazolteotl, la que barre los caminos, la que teje los destinos, la gran medicina, esa señora que es la advocación de la gran Tonacacíhuatl y además, bueno, pues fíjense, tenemos a la gran Tonacacíhuatl en dos advocaciones, una como gran guerrera que resurge del fuego, que trae su propio brillo celeste y de Tecpat, que es luz en la conciencia, que es Itzpapalot. Y en su otra advocación, que es el principio femenino, creativo y gran paridor de todo lo que existe en este espacio-tiempo. Bueno, Tlazolteotl viene acompañada de Cacalot, esa ave color negro que escuchamos cuando el sol está en su punto más alto, cacá, cacá, en este espacio que a mí me gusta, se escucha mucho esta ave. Hoy ha descendido la neblina, observen qué bonito, porque en este tonali Tlaloc se hace presente. Él es el regente del signo Mazatl y sabemos que él es la lluvia, el líquido celeste que fertiliza la tierra. Y si Tlazolteotl es la gran paridora, hoy podemos entender a nivel humano que estamos siendo la misma, en nuestro cuerpo es esa tierra que hoy se va a fertilizar y se va a detonar por la presencia de Tlaloc. También podemos asumirnos como el mismo Mazatl, el venado, el cuerpo del tiempo. La piel de Mazatl se ocupaba hace muchos años para plasmar ahí las imágenes de esos libros maravillosos, que no son libros, ¿verdad? Son amoshtin, son documentos maravillosos en donde la cuenta Tonalpohualli se ponía de manifiesto y todas las enseñanzas y todas las observaciones que se iban haciendo de este espacio del tiempo del hombre y de aquel espacio del tiempo del mito, en el mundo onírico. También tenemos como señora de la noche a Tlazolteotl, así que es gran fuerza femenina la que hay hoy, de grandes diosas, de la gran Tonacacíhuatl en sus dos advocaciones. Y también quiero decirles que yo estoy muy contenta porque a mí la señora Tlazolteotl me fascina. Y les he escrito algo para este tonali y dice así. Antes que eso quiero decirles que ustedes recordarán cuando abrimos en el programa de Caltonac, abrimos la trecena, Secali, y cuando leímos el primer signo, el signo Secali, tuvimos una imagen mántica en donde la diosa Tlazolteotl estaba danzando, fusionándose. Es una representación que habla de ello, de la fusión de Tlazolteotl con Tlaloc. Así que, pensando en todo ello, aquí está esa imagen, miren qué bonita. La diosa se ha armonizado con el principio masculino que es Tlaloc. Allá en el Omeyocan, donde las sombras se entrelazan con la luz, danza la mariposa de obsidiana, Itzpapalot, con sus alas que reflejan las historias de un mundo sin principio y sin fin. Ella, madre de los dioses, teje con hilos de vida y muerte mientras la noche se viste con la sensualidad de la otra forma de llamar a la gran diosa Tlazolteotl. La gran paridora, diosa de la medicina. Ella mientras hila, separa lo que fue de lo que será, porque estamos en el numeral 5, que nos da la habilidad de transformar lo simple en maravilla. Es la mano que acaricia el aire, que toca el caracol de la existencia, un canto de libertad resonando en el alma aventurera. Así, en su esencia, Macuili, el 5,
en esta trecena viene siendo una mariposa de obsidiana que en su vuelo despierta el deseo de explorar lo desconocido, de abrazar la sensualidad y sobre todo de abrazar la vida misma. Como Tlazolteotl, el numeral 5 se mueve entre los reinos, barriendo lo viejo para dar paso a lo nuevo, a la vida en un viaje lleno de posibilidades en un ciclo perpetuo de renovación. Junto a Tlazolteotl, la gran paridora, Cacalot, el ave de plumas negras iridiscentes bajo el sol, teje un tapiz de posibilidades que la fuerza del numeral 5 convierte en motor, en esa acción para avanzar, para irse adaptando. Cacalot es portador de la voz de la misma diosa, es el eco de lo que se siente antes de ser pensado por esos númenes maravillosos. La sabiduría de Cacalot nos invita a la introspección, a escuchar las señales del universo manifiestas en la naturaleza, a discernir la verdad en medio del ruido. El venado, Mazatl, se mueve con gracia en su sueño, su cuerpo un poema viviente que guarda la sabiduría del tiempo. Sus astas, como antenas de un mundo oculto, perciben el susurro de los instintos, guiándolo a través de la selva de la existencia. Con cada paso revela la dulzura de la vida, la capacidad de regenerarse en el ciclo eterno de cada tiempo de secas, de cada tiempo de lluvias. Así este tonali, Macuili Mazatl, se despliega como un tapiz de vida donde cada hilo, cada color es un recordatorio de que la existencia es un arte de transformación. Un baile entre la luz y la sombra, un canto de guerreros y diosas, una celebración de ser alguien que se atreva a escuchar su propio latido en este vasto silencio del universo. Hoy la lluvia, la descarga, que es el mismo Tlaloc, con su fuerza fertilizadora, hace que nosotros dancemos como lo haría la gran Tlazolteotl. Vamos a manifestar lo que somos, en este crisol de la vida, donde las luchas y los placeres se entrelazan como hilos en un gran malacate o en un gran telar de cintura. Tlazolteotl es la gran madre de los ciclos. Es la tierra fértil que acoge las semillas de la creación, el viento que arrastra las hojas secas de lo que fue y el agua que renueva y purifica. Su esencia es un canto de sanación, un susurro que atraviesa las sombras y las ilumina con la luz del renacer. Tlazolteotl es, a nivel humano, la mujer sabia que abraza la complejidad del ser con ternura y firmeza. Su sensualidad, bajo la lluvia, la hace un río que fluye, desbordante y profundo, donde cada corriente es una historia de amor y pérdida, de deseo y de transformación. En su regazo los secretos de la vida se entrelazan y lo que parece desecho se convierte en un nuevo aliento, un ciclo interminable de dar y recibir. Cada uno de nosotros, los Macehuales, somos seres divinos y hoy nuestro principio femenino tiene que avivarse, que despertar. Independientemente que seamos mujeres o varones, traemos una Tlazolteotl adentro. Como la tejedora de destinos, Tlazolteotl nos invita a reconocer nuestra propia fragilidad, a aceptar las sombras que habitamos. Su mirada nos desafía o nos invita más bien a despojarnos de las máscaras que nos oprimen, a abrazar nuestra esencia con la fuerza de quien ha vivido y ha aprendido. En su danza la sexualidad se torna en poder, la intuición en guía y la conexión con lo sagrado se convierte en un acto de resistencia. A través de Tlazolteotl el mundo se revela como un espacio de posibilidades infinitas, donde cada andar, cada huella hacia adelante es también un regreso a casa. Ella es la voz que nos recuerda que somos en nuestra imperfección parte de un todo, que la aceptación de nuestra humanidad reside, que en esa aceptación de nuestra humanidad reside la verdadera sabiduría. En su abrazo encontramos la libertad de ser,
la belleza de lo efímero y la certeza de que en cada final hay siempre un nuevo comienzo. Y el conjuro que he preparado para este tonali es el siguiente. En el vasto paisaje de la existencia donde los ecos de la vida se renuevan, en cada rincón yo soy Macuili Masat, el ciervo sagrado, símbolo de libertad y conexión con la gran diosa Tlazolteotl. Yo soy quien se atreve a abrir sus alas, a recorrer nuevos caminos con el brillo de Itzpapalotl. Me hago uno con mi regente, con Tlaloc, para así lograr el crecimiento de mis astas. Hoy yo mismo soy el cuerpo del tiempo, aquí y ahora. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y ¿sabes qué? He preparado un relato muy bonito en relación a este tonali, así que no te lo pierdas. Búscalo aquí, en este canal, en esta tu casa de Lili Caltonac. ¡Timota!